Ya lo había perdido casi todo: el marido, el hogar y hasta el derecho de ser hija. Caminaba desde hacía 2 días por un camino de terracería, con mis 2 niñas de la mano y ningún lugar a donde ir. Solo seguía adelante por ellas. Porque detenerse significaba rendirse, y yo no podía hacer eso. Si esta historia te llega al corazón de alguna forma, suscríbete al canal. Aquí cuento vidas reales, dolores verdaderos y comienzos que parecen imposibles, pero suceden. Y tal vez, en alguna parte de ella, tú también te reconozcas. El sol quemaba la tierra colorada como brasa viva cuando mis rodillas casi cedieron por tercera vez aquella tarde. Ya no contaba los días. Tal vez fueran 2, tal vez 3. El tiempo se había vuelto algo sin forma, como el polvo en el viento caliente del llano. Mis hijas caminaban a mi lado. Juana, de 10 años, sosteniendo firme la mano de su hermana menor. María, de 6. Sus vestidos, que alguna vez fueron azules, ahora eran del color del camino, rojizos, rasgados, manchados de sudor y de cansancio. Intentaba no mirarlas, porque cada vez que lo hacía, veía lo que yo había hecho, o mejor dicho, lo que no pude hacer. No logré mantener la casa después de que mi marido murió. No pude sacar adelante a mis niñas sola. No fui lo suficientemente fuerte para que mi propio padre no me echara de la única puerta que aún podía tocar. «Mamá», la voz de María era un hilo. «¿Falta mucho?». Tragué saliva. Tenía la garganta tan seca que me dolía al respirar. «No lo sé, hija, pero seguimos andando». Juana no dijo nada. Ella nunca se quejaba. Apenas sostenía a su hermana y caminaba, con los ojos fijos en el camino que no terminaba nunca. Yo sabía que tenía hambre, sabía que le sangraban los pies dentro de sus guaraches viejos, pero no lloraba. Había aprendido demasiado pronto a tragarse el dolor, igual que yo. Hacía 3 años que él había muerto, mi marido. Un hombre bueno, trabajador, que cayó enfermo de un momento a otro y se nos fue en menos de 2 semanas. Nos dejó sin nada, sin tierra, sin dinero, sin rumbo. Volví a la casa de mi padre pensando que allí todavía existiría un lugar para mí. Al principio, aceptó. Refunfuñando, pero aceptó. Después empezó a quejarse. Decía que la casa era chica, que las niñas daban mucho trabajo, que yo ya no servía para nada. Hasta que aquella mañana fría de junio juntó mis cosas, 2 atados de ropa, una cobija vieja, una olla abollada, y lo tiró todo al patio. «Ya basta, esta casa ya no es tuya. Agarra a esas niñas y vete». Me caí de rodillas frente a él. Lloré, le supliqué, le recordé que yo era su hija, que no tenía a dónde ir, que mis hijas eran sus nietas. Él no me miró a los ojos. Solo dio la espalda y cerró la puerta. Desde entonces caminábamos, dormimos bajo los árboles. Comimos lo que encontramos por el camino: mangos verdes, tunas caídas, agua de arroyo. Juana compartía todo con María. Yo fingía que no tenía hambre, pero ahora, bajo aquel sol que calaba hasta el alma, sabía que no podía más. María tropezó de nuevo. Cayó de rodillas en la tierra. Empezó a llorar bajito. «Levántate, María», susurré con la voz temblorosa. «Tenemos que seguir». «Ya no aguanto, mamá». Juana se arrodilló al lado de su hermana. Le limpió la cara con la manga del vestido. «Levántate, María, vamos a encontrar un lugar». Mamá lo prometió. Yo no había prometido nada, pero Juana necesitaba creer en algo. Fue entonces cuando lo vi. Más adelante, el camino hacía una curva, y justo después, una tranca de madera vieja se abría hacia una propiedad. Campos extensos, pasto reseco, algunos árboles dispersos, al fondo, cercas de alambre, un corral, ganado pastando despacio. Y allá dentro, montado en un caballo alazán, un hombre conducía a las reses con calma, con su sombrero de palma protegiéndole el rostro del sol. Mi corazón se aceleró. La vergüenza subió como hiel. Pensé en dar media vuelta, en seguir de largo, en no molestar.
Pero María lloraba, y Juana me miraba con esos ojos llenos de esperanza rota. Respiré profundo, apreté sus manos. «Vengan, vamos a pedir ayuda». Caminamos hasta la tranca. Mis dedos temblaban cuando toqué la madera caliente. El hombre estaba de espaldas, arreando al ganado. Abrí la boca, la cerré, la abrí de nuevo. «Señor, por favor». Él giró el caballo despacio. Cuando me vio, tiró de las riendas y se detuvo. Era un hombre de unos 50 años, de piel curtida por el sol, barba entrecana recortada y ojos claros que parecían acostumbrados a mirar lejos. Vestía camisa de manga larga, pantalón manchado de tierra y botas gastadas. Tenía cara de quien trabajaba solo desde hacía mucho tiempo. Bajó del caballo, caminó hasta la tranca, me miró de arriba a abajo. Después miró a mis hijas. «¿Se encuentra bien, señora?» Su voz era grave, pero no era dura. Tragué seco. Las palabras me costaron salir. «No, no estoy bien, soy viuda. Me echaron de la casa de mi propio padre. No tengo a dónde ir. Llevamos días caminando sin rumbo». La voz me falló. Las lágrimas me quemaron los ojos. «Solo necesito un vaso de agua, un poco de sombra para que mis hijas descansen». María se aferró a mi pierna. Juana me apretó la mano con fuerza. El hombre se quedó en silencio. Me miró a mí, luego a ellas, después al camino vacío detrás de nosotras. «¿De dónde viene usted?», preguntó en voz baja. «De lejos», respondí. «Del pueblo de Santa Rita. Mi padre tiene una casita allá». «Tenía. Ya no tengo nada». Él frunció el ceño. Algo cambió en su rostro. «¿Santa Rita? ¿De qué lado de Santa Rita?» «Cerca del Panteón Viejo. La casa está en la calle de tierra, pasando la iglesita». El hombre me miró distinto ahora, como si estuviera intentando recordar algo, o reconocerlo. «¿Cómo se llama su padre?», vacilé. No sabía por qué preguntaba aquello. «Sebastián. Sebastián Perales». El silencio que siguió fue pesado. El hombre dio un paso atrás. Se quitó el sombrero. Se pasó la mano por el cabello canoso. Me miró como si hubiera visto a un fantasma. «Sebastián Perales», repitió despacio. «Entonces, usted es su hija». Asentí, confundida. «Sí». «¿Por qué?». No respondió enseguida. Se quedó ahí, parado, mirándome con una expresión que yo no lograba descifrar. Sorpresa, tristeza, tal vez rabia. Después abrió la tranca. «Pase, traiga a las niñas. Vamos a platicar allá adentro». No me moví. «Señor, yo solo necesito agua». «Lo sé», me cortó con voz firme ahora. «Pero tenemos que hablar, y usted no va a creer lo que tengo que decirle». Miré a Juana. Ella me devolvió la mirada, asustada. María lloraba bajito. El hombre esperó. Y yo, sin entender nada, crucé aquella tranca, sin saber que, al hacerlo, estaba a punto de descubrir una verdad enterrada hacía más de 30 años. Una verdad sobre aquella tierra, sobre mi familia, sobre quién era yo realmente. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. La verdad enterrada. La casa era sencilla, pero tenía algo que no sentía desde hacía mucho. Olor a hogar. Paredes de adobe encalado, un portal con sillas de madera vieja, piso de cemento pulido y limpio. Él nos llevó hasta allá despacio, montado en su caballo, mientras nosotras caminábamos detrás. María apenas podía dar un paso. Juana la cargó la mitad del trayecto. Yo iba en silencio, con la cabeza dándome vueltas tratando de entender qué pasaba. ¿Por qué se había puesto tan extraño al oír el nombre de mi padre? Llegamos al portal. Amarró el caballo al tronco de un viejo huizache y señaló las sillas. «Siéntense. Voy por agua». Nos sentamos. María recostó la cabeza en mi regazo. Juana observaba todo a su alrededor con esa desconfianza de niño que aprendió pronto a no confiar en nada. Él volvió con una cubeta de agua fresca y 3 jarros de peltre. Los llenó y nos entregó uno a cada una.
Bebí despacio, pero María se lo tomó todo de un trago, desesperada. Él lo llenó de nuevo sin decir palabra. Después arrastró una silla y se sentó frente a nosotras. Se quitó el sombrero y se lo puso en las piernas. Se me quedó mirando un largo rato, como si estuviera juntando valor para hablar. «Mi nombre es Alberto», dijo por fin. «Alberto Méndez. Esta hacienda era de mi padre. Él murió hace unos 6 años. Me lo dejó todo a mí. Vivo aquí solo desde entonces». Asentí. No sabía qué decir. Él respiró profundo. «Usted dijo que es hija de Sebastián Perales». «Sí». «¿Y su madre? ¿Cómo se llamaba ella?» Fruncí el ceño. «¿Por qué quería saber eso?» «Carmen. Carmen Silva. Murió cuando yo era chiquita. Yo tenía como 7 años». Alberto cerró los ojos. Sacudió la cabeza despacio, como si algo muy pesado le hubiera caído encima. «Carmen Silva», repitió bajito. «Lo sabía». «¿Sabía qué?» Él abrió los ojos y me clavó la mirada. «¿Usted sabe cómo consiguió su padre esa casa en Santa Rita?» Vacilé. Nunca lo había pensado. «No lo sé. Siempre tuvo esa casa, desde que tengo memoria». «Pues no siempre fue así», dijo Alberto con voz grave. «Esa casa le pertenecía a su madre. Y antes que a ella, le pertenecía a su padre, a su abuelo». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Mi abuelo? Yo nunca conocí a mi abuelo. Mi madre nunca me habló de él». «Porque no tuvo tiempo», respondió Alberto. «Murió muy joven. Pero yo le voy a contar lo que pasó, porque esta historia también es mía». Juana se movió en la silla. Miraba a Alberto con atención. Él continuó. «Su abuelo se llamaba José Silva. Era un hombre bueno, trabajador. Él y mi padre eran amigos, vecinos. Trabajaban juntos en estas tierras. En aquel entonces todo esto no estaba dividido. Era un solo terreno y les pertenecía a los dos. Tenían un trato de palabra, de hombre a hombre». Hizo una pausa. Miró hacia el horizonte como si estuviera viendo el pasado frente a él. Pero entonces su abuelo enfermó, una enfermedad que lo fue carcomiendo por dentro. «Cáncer», dijeron. En ese tiempo no había remedio. Se fue consumiendo, y cuando vio que iba a morir, llamó a mi padre. Le pidió una cosa. «¿Qué cosa?», pregunté con la voz atorada en la garganta. «Le pidió a mi padre que cuidara de su hija, de Carmen, su madre de usted. Ella era joven, tenía unos 15 años. Don José no tenía a nadie más. Su mujer había muerto en el parto. Carmen era todo lo que tenía, así que le pidió a mi padre que prometiera que iba a cuidar de ella, que le daría un lugar donde vivir, que velaría por su parte de la tierra». Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. «Y mi padre lo prometió», continuó Alberto con voz pesada. «Juró frente a don José que cuidaría de la muchacha, que se aseguraría de que tuviera techo y comida, que nunca le faltara nada, y don José murió creyendo eso». Se detuvo, respiró profundo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de tristeza. «Solo que mi padre no cumplió. Cuidó de Carmen un tiempo. Dejó que se quedara en la casa de don José, allá en Santa Rita. Pero entonces apareció Sebastián, su padre. Era un hombre astuto. Sabía hablar bonito. Convenció a Carmen de casarse con él, y el día que se casaron, él puso su nombre en las escrituras de la casa. Se me revolvió el estómago. «¿Y la tierra?», pregunté temblando. Alberto me miró con una tristeza profunda. «La tierra debió dividirse, mitad para mi padre, mitad para Carmen. Ese era el trato. Pero cuando don José murió, mi padre registró todo a su nombre, él solo. Dijo que le había comprado su parte a don José antes de que muriera. Mentira. Nunca compró nada. Se la robó». Silencio. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. «Su padre, Sebastián, lo sabía», siguió Alberto. «Él sabía que mi familia se había robado la herencia de su madre, y nunca hizo nada, porque él también se aprovechó. Se quedó con la casa, vivió en ella.
Y cuando Carmen murió, él siguió allá como si todo fuera suyo. Mi voz salió en un susurro. Entonces, ¿la casa no era de él? No, dijo Alberto firme. La casa era de su madre. Y por derecho, ahora es de usted. El mundo me dio vueltas. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Pero él me echó, murmuré. Me puso en la calle de mi propia casa. Lo sé, dijo Alberto en voz baja. Y por eso está usted aquí. Por eso necesito hacer lo correcto. Se levantó. Caminó hasta la orilla del portal. Miró los campos, el ganado, la tierra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mi padre murió cargando con esa culpa. En sus últimos días me lo contó todo. Me hizo jurar que, si algún día la hija de Carmen aparecía, yo iba a enmendar las cosas, que le devolvería lo que era suyo. Se giró hacia mí. La mitad de esta tierra le pertenece a su familia. A usted. Siempre le perteneció. No pude hablar. Solo lo miré, con las lágrimas rodando por mi cara. Le voy a dar lo que es suyo, dijo Alberto. Pero antes necesito que entienda una cosa. Esta tierra no va a resolverlo todo. Va a tener que trabajar. Va a tener que aprender. Y va a tener que confiar en mí, porque vamos a tener que sacar esto adelante juntos. Juana se levantó de la silla. Mamá, ¿eso es cierto? Miré a mi hija, a sus ojos llenos de esperanza. A María, dormida en mi regazo. A Alberto, ese hombre que había abierto la puerta a la verdad. Y asentí. Es cierto, hija, pero yo aún no sabía que aceptar aquella verdad traería mucho más que tierra. Traería tormentas, decisiones imposibles y una prueba que pondría a prueba todo lo que yo creía saber sobre el perdón. La tierra había vuelto a mí, pero el precio de mantenerla aún estaba por venir. La tormenta. Los primeros días fueron extraños. Alberto nos dio el cuarto del fondo de la casa. Era pequeño, pero tenía una cama matrimonial donde yo y las niñas dormíamos juntas, un ropero de madera vieja y una ventana que daba al patio de atrás. Por primera vez en semanas dormimos bajo un techo. Por primera vez en años sentí algo parecido a la seguridad, pero la desconfianza no me dejaba. Durante el día, Alberto trabajaba en el campo. Yo ayudaba en lo que podía. Barría la casa, lavaba ropa en el lavadero, cocinaba frijoles y arroz. Juana cuidaba a María, que todavía estaba débil con calentura. La pequeña tosía mucho por las noches. Yo le ponía trapos con agua fría en la frente, rezando bajito para que mejorara. Alberto no hablaba mucho. Era un hombre de silencios largos. Comía despacio, agradecía la comida y volvía al trabajo. Por las noches se sentaba en el portal con un cigarro de hoja y se quedaba mirando a la oscuridad, como si estuviera platicando con fantasmas. Al tercer día me llamó a la cocina. Mañana voy a ir a la ciudad, dijo. Voy a ir al registro civil y al notario. Voy a empezar a arreglar los papeles de la tierra. Mi corazón se aceleró. ¿Está seguro de esto? Él me miró serio. Lo estoy. Se lo prometí a mi padre. Y se lo prometo a usted ahora. Voy a arreglar esto. Quería creerle, pero una parte de mí, demasiado curtida por la vida, todavía dudaba. El hombre promete mucho. Cumplir es otra historia. Y mientras tanto, pregunté, ¿qué hago yo? Quédese aquí. Cuide a las niñas. Descanse. Usted necesita recuperar fuerzas. Hizo una pausa. Y tenemos que platicar sobre cómo va a ser de aquí en adelante. Porque si esta tierra va a ser nuestra, vamos a tener que trabajar juntos. Nuestra. Esa palabra me dio escalofríos. Hacía tanto tiempo que no pertenecía a nada, a nadie, que escuchar aquello me dolió de una forma buena. Pero esa noche todo cambió. El viento empezó a golpear fuerte las ventanas alrededor de las 9. Estaba acostando a María en la cama cuando oí el estruendo. Un viento recio, pesado, que hacía que los árboles se doblaran y las ramas azotaran contra el techo. Alberto entró a la casa deprisa.
Viene una tormenta, dijo con la voz tensa. Y viene fuerte. Voy a cerrar todo. Él trancó puertas y ventanas. Juana me ayudó a cubrir a María con el cobertor. El cielo allá afuera se había puesto negro. Los relámpagos rasgaban el horizonte cada pocos segundos, iluminándolo todo con un resplandor blanco para luego hundirlo de nuevo en la oscuridad. Cuando la lluvia empezó, parecía que el cielo se había abierto de golpe. No era lluvia, era un diluvio. El agua caía con tanta fuerza que el ruido sobre el techo de lámina era ensordecedor. María despertó asustada y empezó a llorar. Juana la abrazó. Yo me arrodillé al lado de ellas. Calma, hija mía, solo es lluvia. Pero no era solo lluvia. Alberto entró a la cocina empapado. Había ido a revisar el corral. El ganado anda suelto, dijo alzando la voz por el ruido. La cerca se cayó. Si se salen a la carretera lo perdemos todo. ¿Qué vas a hacer? Voy a intentar juntarlos, pero no puedo solo en la oscuridad. Lo miré a él, luego a mis hijas, luego otra vez a él. Yo voy contigo. No, me cortó. Usted se queda con las niñas. Juana cuida a María, respondí firme. Yo voy. Usted dijo que esta tierra también es mía. Entonces voy a ayudar a proteger lo que es nuestro. Él me miró por un largo momento, luego asintió. Entonces vamos, pero ten cuidado. El suelo ya debe ser puro lodo. Me puse un impermeable de plástico viejo que Alberto me dio y salimos a la noche. La lluvia era violenta. Caía como latigazos. El viento casi me derribó 2 veces. Alberto iba adelante con una linterna baja y yo lo seguía, hundiéndome en el barro hasta los tobillos. Los relámpagos iluminaban el campo y alcanzaba a ver a las reses dispersas, asustadas, corriendo sin rumbo. ¡Allá!, gritó Alberto señalando la cerca caída. ¡Ayúdame a levantarla! Corrimos hacia allá. La madera estaba partida, el alambre reventado. Juntos intentamos levantar los postes, pero el lodo no los sostenía. Cada vez que clavábamos una estaca, se resbalaba de nuevo. «¡No se va a poder!», grité. «Hay que amarrarlo a algo». Alberto miró a su alrededor. Vio un árbol cercano. «Voy por cuerda a la bodega. Quédate aquí. Sostén lo que puedas». Y desapareció en la oscuridad. Me quedé sola en medio de la tormenta, sosteniendo la madera mojada, intentando mantener la cerca en su lugar mientras el viento aullaba a mi alrededor. La lluvia me entraba por los ojos, por la boca. Apenas podía respirar. Fue entonces cuando lo oí. Un grito, débil, distante. Pero era un grito. «¿Alberto?», grité de vuelta. Nada. Solté la madera y corrí hacia donde había venido el sonido. La linterna que él había dejado estaba tirada en el suelo, todavía encendida, medio hundida en el fango. La tomé e iluminé alrededor. Y entonces lo vi. Alberto estaba caído en el suelo, sujetándose la pierna, el rostro desencajado por el dolor. ¿Qué pasó? Me resbalé. Creo que me torcí el tobillo o me lo fracturé. Me arrodillé a su lado. La pierna se estaba hinchando rápido. «¿Me puedes caminar?» «No sé». Intentó levantarse. Gimió de dolor y cayó de nuevo. Mi corazón se aceleró. La lluvia no paraba, el ganado seguía suelto, y ahora Alberto estaba herido, en medio del lodazal, sin poder moverse. Miré alrededor. La casa estaba lejos, la bodega más lejos todavía. Respiré profundo. «Apóyate en mí». «¿Qué?» «Apóyate en mí, te voy a llevar de vuelta». «No vas a poder». «Sí voy a poder», lo corté, «porque no tengo otra opción». Pasé su brazo sobre mis hombros. Lo sujeté firme por la cintura, y con toda la fuerza que me quedaba empecé a caminar. Cada paso era una lucha. El lodo me jalaba los pies. El peso de Alberto me desequilibraba. La lluvia nos cegaba, pero yo seguía. Un paso, otro, uno más. No sé cuánto tiempo pasó. Pareció una eternidad.
pero finalmente llegamos al porche. Juana abrió la puerta con los ojos de par en par. «Mamá, ¿qué pasó? Ayúdanos a entrar». Juntas sentamos a Alberto en una silla. Estaba pálido, sudando frío, respirando con dificultad. La pierna se había hinchado el doble de su tamaño. «Necesitas un médico», murmuré. «No hay médico», respondió entre dientes. «El pueblo está lejos, y con esta lluvia el camino debe estar intransitable». Miré por la ventana. La tormenta no daba señales de amainar. Estábamos solos, aislados, con un hombre herido, una niña enferma y una noche que parecía no tener fin. Y fue en ese momento, con el trueno rompiendo el cielo y la lluvia martilleando el techo, que entendí. Si íbamos a sobrevivir a esa noche, iba a depender solo de mí. Y ya no tenía derecho a rendirme. La noche más larga, la madrugada, llegó despacio, pero la tormenta no dio tregua. Alberto estaba sentado en la silla de la cocina, con la pierna estirada sobre un banco. Yo le había improvisado una férula con 2 tablillas de madera y tiras de tela, amarrándolas firme para inmovilizar el tobillo. Él gemía bajito cada vez que yo apretaba el nudo, pero no se quejaba. «Perdón», le decía yo a cada momento. «Tiene que quedar firme». «Está bien», respondía él con voz ronca. «Lo estás haciendo bien». Juana estaba a mi lado, sosteniendo la tina con agua tibia y los trapos limpios. María dormía en el cuarto. La fiebre finalmente había bajado un poco, pero la tos seguía. Rezaba para que no empeorara. Cuando terminé de amarrar la férula, Alberto recargó la cabeza en la pared y cerró los ojos. «Gracias», dijo por lo bajo. «No hay nada que agradecer». «Sí lo hay. Si no hubiera sido por mí, me habría quedado allá, en el lodo, en el frío. No sé qué habría pasado». Me limpié las manos en un trapo. Me senté en la silla junto a él. «Usted me dio posada cuando no tenía nada. Me contó la verdad sobre mi madre, sobre mi tierra. Dijo que iba a compartir todo conmigo». Lo miré. «Estamos juntos en esto ahora. No lo iba a dejar solo allá afuera». Él abrió los ojos. Me miró de una forma que no me había visto antes. No era lástima, no era agradecimiento, era respeto. «Eres fuerte», dijo. «No lo soy», respondí. «Solo no puedo darme el lujo de ser débil». Silencio, solo el ruido de la lluvia. Juana se acercó. «Mamá, ¿y el ganado? ¿Se va a perder todo?» Alberto suspiró. «Deben andar unas 20 reses sueltas. Si se salen al camino, alguien se las lleva, o mueren atropelladas. De cualquier forma perdemos, y sin el ganado no hay cómo mantener el rancho». Se me apretó el estómago. Todo lo que él tenía, todo lo que nosotros teníamos ahora, estaba allá afuera, a la deriva en la tormenta. Me levanté. «Entonces voy por ellas». «¿Qué?» Alberto abrió los ojos de par en par. «No puedes, está oscuro. Hay lodo, hay cercas caídas, y usted no puede ir». Lo corté. «Su pierna está rota o torcida, no importa. Usted no aguanta. Y si yo no hago nada, lo perdemos todo». «Mamá». Juana me sujetó el brazo asustada. «Te vas a lastimar». Me arrodillé frente a ella. Tomé su cara con las 2 manos. «Juana, mírame. Prometí que íbamos a tener un lugar nuestro, y este es nuestro lugar ahora. No voy a dejar que lo perdamos». Ella tragó saliva, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pero ¿y si no vuelves?» «Vuelvo», dije firme. «Siempre vuelvo». Le besé la frente. Me levanté. Me puse el impermeable de plástico otra vez. Alberto intentó levantarse de la silla, pero gimió de dolor y volvió a caer. «Al menos llévate la linterna. Y la cuerda que dejé en la bodega. Si logras amarrar algunas reses». «Sé qué hacer», respondí. Y salí a la noche. La lluvia había disminuido un poco, pero el viento seguía fuerte. El suelo era un atascadero. Me hundía hasta el tobillo a cada paso. La linterna iluminaba poco, pero era suficiente para no chocar con los árboles. Llegué hasta donde la cerca se había caído. Algunas reses seguían por ahí, paradas,
mojadas, temblando de frío. Reconocí al buey pinto que Alberto me había mostrado el primer día. Era manso. Me aproximé despacio. Calma, muchacho, calma. Él bufó, retrocedió. No te voy a lastimar, solo te voy a llevar de vuelta a casa. Tomé la cuerda, hice un lazo, lo lancé, fallé. Lo lancé de nuevo, acerté. El animal tiró, casi me derriba. Pero me sujeté fuerte. Amarré la punta de la cuerda a un árbol y fui tras la siguiente. Me tomó horas, no sé cuántas. Perdí la cuenta de cuántas veces me caí, de cuántas veces el lodo me succionó, de cuántas veces pensé en rendirme. Pero cada vez que lo pensaba, veía el rostro de Juana, de María. Oía la voz de Alberto diciendo, «Esta tierra es tuya». Y seguía. Cuando el cielo empezó a aclarar, un resplandor gris, débil, pero que anunciaba el fin de la noche. Había logrado juntar 15 reses. No eran todas, pero eran la mayoría. Las encerré en un área cercada cerca del corral, que seguía en pie, y volví a la casa. Alberto estaba despierto. Sentado en la misma silla, Juana dormía apoyada en él. Cuando me vio entrar intentó sonreír. «¿Lo lograste?» Asentí, demasiado exhausta para hablar. «¿Cuántas?» 15. Él cerró los ojos. Suspiró aliviado. «Salvaste el rancho». Me senté en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Mi ropa estaba empapada. Me dolía todo el cuerpo. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente dentro de mí. Orgullo, no por haber salvado a las reses, sino por haber descubierto que todavía era capaz de luchar, capaz de proteger, capaz de no rendirme. «Alberto», dije con voz cansada, «cuando vaya al pueblo, cuando arregle el papeleo de la tierra, quiero trabajar de verdad aquí, no solo cuidar la casa. Quiero aprender, quiero arrear el ganado, quiero saber sembrar, quiero que mis hijas crezcan sabiendo que esta tierra es suya y que ellas se la ganaron». Él me miró por un largo rato. Luego asintió. «Entonces, así le hacemos. Cuando sane mi pierna, te enseño todo. Y trabajamos esta tierra juntos, de igual a igual, de igual a igual». Nunca nadie me había tratado así. Cerré los ojos, apoyé la cabeza en la pared, y por primera vez, desde que mi marido murió, sentí que tal vez, solo tal vez, podría volver a empezar. Pero la vida, según iba a descubrir, me tenía guardada una última prueba. Una prueba que me obligaría a elegir entre el pasado y el futuro, entre la rabia y el perdón. Y esa elección iba a definir quién era yo realmente. El perdón que libera 3 semanas después, apareció mi padre. Estaba en el patio tendiendo ropa cuando oí el ruido de una camioneta vieja subiendo por el camino de terracería. Alberto estaba sentado en el porche, con la pierna todavía vendada, pero ya logrando caminar con un bastón improvisado. Alzó la vista y frunció el ceño. «¿Esperas a alguien?» Negué con la cabeza. Nadie venía por ahí. El rancho quedaba lejos de todo. La camioneta se detuvo frente a la cerca. Era una troca vieja, roja, con la pintura descascarada. La puerta se abrió, y mi corazón se congeló. Era él, Sebastián, mi padre. Estaba más flaco, más encorvado. El cabello, que antes era negro, ahora estaba todo blanco. La ropa era la misma de siempre. Camisa de cuadros vieja, pantalón gastado, sombrero de palma maltratado. Bajó despacio, como si cada movimiento le doliera. Se quedó parado ahí, del otro lado de la entrada, mirándome. No me moví. No podía. Alberto se levantó, apoyado en su bastón. «¿Quién es?» Mi voz salió en un susurro. «Es mi padre». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Sebastián dio unos pasos hacia la entrada. Se detuvo. Se quitó el sombrero. Lo apretó entre las manos. «Hija». Su voz estaba ronca, débil. «Necesito hablar contigo». Algo dentro de mí se rompió. La rabia subió como fuego. Todas las noches de hambre, todas las veces que supliqué,
todas las lágrimas que lloré en el camino con mis hijas. ¿Ahora quieres hablar? Mi voz tembló. Después de echarme a la calle, después de correrme de mi propia casa. Él bajó la mirada. Lo sé que me equivoqué. Te equivocaste. Grité, y las lágrimas empezaron a caer. Me lo quitaste todo. Era tu hija, y me sacaste como si no fuera nada. Lo sé, gritó él de vuelta con la voz quebrada. Sé lo que hice, y vine aquí porque ya no aguanto más. Respiraba con dificultad. Se llevó la mano al pecho. Alberto bajó del porche, cojeando. «¿Se siente bien, señor?» Mi padre hizo un gesto de que sí, pero no se veía bien. Estaba pálido, sudando frío. Me miró de nuevo. «Cuando te fuiste, creí que iba a estar en paz. Pensé que sería mejor sin nadie en mi casa, sin ruido de niños, sin gastos, sin responsabilidades». Hizo una pausa con la voz fallándole. «Pero no fue mejor, fue peor. La casa se quedó tan vacía, tan fría, que ya no podía dormir. Todas las noches veía a tu madre, veía a Carmen. Ella me miraba con esos ojos tristes y me preguntaba, ¿por qué le hiciste eso a nuestra hija?» Se limpió la cara con la manga de la camisa. Intenté olvidar. Intenté fingir que había hecho lo correcto, pero no pude, porque en el fondo siempre supe. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Siempre supe que esa casa no era mía, que era de tu madre, que era tuya, y aún así la tomé, te la robé, y luego todavía te eché fuera. Tenía el nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Él dio un paso más. «Vine a pedirte perdón, vine a devolverte lo que es tuyo. La escritura de la casa está aquí». Sacó un papel doblado del bolsillo. «Ya está a tu nombre. Registré todo bien. La casa es tuya. Siempre lo fue». Extendió la mano con el papel. Yo no me moví. «¿Y crees que con eso basta?» Mi voz salió baja, cortante. «¿Crees que un papel lo borra todo?» «No», dijo con la voz rota. «No lo borra. Nada lo borra. Pero es todo lo que puedo hacer. Vine a pedirte perdón. Y vine a decirte que me arrepiento. Todos los días me arrepiento. Miré a ese hombre, mi padre, el hombre que debió protegerme y me desechó. El hombre que me hizo creer que yo no valía nada. Y al mismo tiempo vi a un viejo acabado, solo, arrepentido demasiado tarde». Alberto se acercó a mí. «¿Qué quieres hacer?», preguntó bajito. Respiré profundo. Miré la casa detrás de mí, a mis hijas que jugaban en el patio, la tierra que ahora era mía, todo lo que había conquistado. Y miré de nuevo a mi padre. «Me lastimaste», dije ya con voz firme. «Me lastimaste de una forma que nunca va a sanar por completo. Y por mucho tiempo cargué con eso. Cargué con la rabia, con el resentimiento, con el odio». Él bajó la cabeza. «Pero aprendí algo en estos últimos días», continué. «Aprendí que cargar con odio no me lleva a ningún lado, solo me mantiene presa en el pasado. Y ya no quiero vivir presa». Caminé hasta la entrada. Tomé el papel de su mano. «Acepto la escritura, porque es mi derecho, pero no la acepto por ti, la acepto por mí, por mis hijas, por el futuro que vamos a construir». Él alzó la vista sorprendido. «Y en cuanto a ti», respiré profundo, sintiendo cómo el peso salía de mi pecho, «te perdono». Las palabras salieron y algo dentro de mí se rompió. Lágrimas. No porque merezcas, sino porque yo lo merezco. Merezco vivir sin este peso. Merezco seguir adelante. Mi padre comenzó a llorar. Un llanto silencioso, de arrepentimiento verdadero. «No hace falta que vuelvas a mi vida», dijo. «No tienes que fingir que nada pasó. Pero si un día quieres conocer a tus nietas de verdad, si quieres intentar ser el abuelo que nunca fuiste, el portón no va a estar cerrado con llave». Le di la espalda y comencé a caminar de vuelta al rancho. «Hija», llamó él con la voz débil. Me detuve. No me volví.
Gracias, dijo. Y perdóname por todo. No respondí, solo seguí caminando. Alberto me esperaba en el corredor. ¿Estás segura de lo que acabas de hacer? Lo miré a él, después el papel en mi mano, después a Juana y a María, que corrían por el patio. Lo estoy, respondí, porque perdonar no es olvidar, es elegir no dejar que el pasado me destruya. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. Eres una mujer fuerte. No, corregí, soy una mujer cansada de cargar odio, y eso me hizo más fuerte de lo que cualquier rabia jamás lo hizo. Aquella noche me senté en el corredor con Alberto después de que las niñas se durmieron. El cielo estaba despejado. Las estrellas lo cubrían todo, como un manto de luz. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él. Voy a trabajar esta tierra. Voy a aprender todo lo que puedas enseñarme. Voy a criar a mis hijas aquí. Y un día, cuando crezcan, les voy a contar la historia de su madre, de su abuela, y de cómo no nos rendimos. Él asintió con la cabeza. ¿Y la casa en Santa Rita?, pensé por un momento. La voy a rentar o a vender, no importa. Mi lugar está aquí ahora, en esta tierra, al lado de quien me trató con dignidad cuando no tenía nada. Nos quedamos en silencio por un tiempo. Después Alberto habló con voz baja. «Sabes, creo que mi padre y tu abuelo estarían orgullosos de vernos remendando sus errores». Sonreí, una sonrisa cansada, pero real. Yo también lo creo. Y allí, bajo ese cielo estrellado, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente entendí que recomenzar no significa olvidar el dolor. Significa elegir, no dejar que el dolor te defina. Había perdido mucho. Había sido desechada. Había caminado hasta casi morir. Pero encontré un portón abierto, y del otro lado encontré no solo tierra, encontré dignidad, encontré propósito, encontré la fuerza de perdonar, y descubrí que a veces el destino nos quita todo para devolvernos exactamente lo que siempre fue nuestro. 2 años después, el sol nacía despacio sobre el valle cuando abrí los ojos. No fue el despertador lo que me despertó, fue el olor. Café de olla fresco, pan de elote horneándose en el horno de leña, y ese perfume a tierra mojada que venía de la lluvia de la madrugada. Me levanté despacio, me pasé las manos por la cara y miré por la ventana del cuarto. El rancho había cambiado tanto que a veces apenas lo creía. Donde antes había solo tierra seca y cercas caídas, ahora había un huerto. Tomates, lechugas, coles, chiles, todo creciendo fuerte bajo el sol del campo. El corral estaba reformado, con madera nueva y trancas que ya no rechinaban. El ganado había aumentado. Ya éramos dueños de casi 40 cabezas. Y al fondo, cerca del jagüey que Alberto había mandado excavar, 3 guajolotes picoteaban sueltos, vigilando el terreno como centinelas. Me puse el pantalón viejo de trabajo, la camisa de manga larga para protegerme del sol, y salí del cuarto. En la cocina, Juana batía la masa para el pan. Estaba alta ahora, casi de mi estatura, con 12 años cumplidos, el cabello recogido en una trenza, el rostro serio y concentrado mientras trabajaba. María, con 8 años, estaba sentada a la mesa dibujando en un cuaderno viejo. Dibujaba el rancho, siempre dibujaba el rancho. «Buenos días, mamá», dijo Juana sin quitar los ojos del tazón. «Buenos días, hija. ¿Dónde está Alberto?» «Fue a ver al ganado. Dijo que vuelve pronto». Me senté al lado de María y le di un beso en la cabeza. «¡Qué dibujo tan bonito!». Ella sonrió. Una sonrisa tímida, pero verdadera. «Es nuestra casa, mamá, con el huerto nuevo que usted plantó». Miré el dibujo. Estaba chueco, desproporcionado, pero tenía amor en cada trazo. Tenía pertenencia. «Está hermoso, mi amor». Juana trajo el café. Nos sentamos juntas a la mesa. Comimos pan con mantequilla, bebimos café con leche, platicamos sobre el día. Juana iba a ayudar en el huerto.
María tenía clase en la escuelita del pueblo. Alberto la llevaba en la carreta cada mañana. Yo iba a revisar las cercas del lado norte y después a cuidar a los animales. Rutina. Simple. Pero era nuestra. Terminamos el café cuando Alberto entró por la puerta trasera, quitándose el sombrero y sacudiendo el polvo de la ropa. «Buenos días a todos». «Buenos días», respondimos en coro. Se sentó a la mesa. Juana ya le había apartado pan y café. Comió despacio, como siempre, masticando cada bocado con calma. «¿El ganado está bien?», pregunté. «Sí, pero la cerca del potrero 3 está floja. Voy a necesitar reforzarla antes de que se reviente de plano. Yo te ayudo después del almuerzo». Él asintió. Esa era nuestra dinámica ahora. Compañeros, de igual a igual, como me lo había prometido aquella noche de tormenta hace 2 años. El papeleo de la tierra se había resuelto 6 meses después de aquella plática. Alberto cumplió su palabra. Dividió todo a la mitad. 50% para él, 50% para mí, registrado ante notario, firmado y sellado. Por primera vez en la vida, yo era dueña de algo, no por herencia pasiva, sino por derecho conquistado. Y más que eso, yo sabía trabajar esa tierra. Alberto me enseñó todo, cómo arrear el ganado, cómo reconocer cuando una res estaba enferma, cómo plantar respetando las estaciones, cómo arreglar cercas, cavar pozos, preparar pastura. Al principio me equivocaba mucho. Me lastimaba las manos, me cansaba rápido, lloraba de frustración cuando algo salía mal, pero no me rendía. Y poco a poco la tierra comenzó a responder. El huerto creció, el ganado engordó. Logramos vender 3 novillos en una subasta y con el dinero compramos más alambre, más semillas, arreglamos el techo de la casa. Juana aprendió a ordeñar. María aprendió a cuidar las aves. Y yo aprendí a ser alguien de nuevo. No la viuda sin rumbo, no la hija expulsada, sino la mujer que labraba su propia tierra, que se levantaba temprano porque tenía responsabilidad, que se acostaba cansada porque había trabajado duro, que miraba a sus hijas y veía futuro, no desesperación. Después del café, llevé a María hasta la carreta. Alberto ya tenía lista a la yegua, ayudé a la pequeña a subir. «Te portas bien en clase, ¿oíste?» «Sí, mamá, y pon atención a lo que diga la maestra». «Siempre pongo atención». Sonreí. Le di un beso en la frente. Alberto subió a la carreta y tomó las riendas. «Vuelvo en 1 hora», dijo. «Está bien». Los vi seguir por el camino de tierra, el polvo rojo levantándose tras las ruedas. María decía adiós por la ventana. Le devolví el saludo hasta que desaparecieron en la curva. Volví a la casa. Juana ya estaba en el huerto, arrancando la mala hierba entre los tomates. «¿Necesitas ayuda?», pregunté. «No, mamá, yo puedo sola. Usted va a verla cerca, ¿verdad?» «Sí». «Entonces vaya, yo me encargo de aquí». Tomé las pinzas, el alambre y el mazo. Me dirigí al potrero 3. La caminata era larga, mas me gustaba. Me gustaba sentir el sol en la piel. Me gustaba oír el canto de los pájaros. Me gustaba ver la inmensidad del campo abriéndose ante mí, sabiendo que parte de aquello era mío. Llegué a la cerca, estaba floja de verdad. 2 postes podridos, alambre reventado. Comencé a trabajar. Arranqué los postes viejos, cavé hoyos nuevos, hincaba la madera con el mazo, el sudor corriéndome por la cara. Fue entonces cuando oí el ruido de un coche. Me detuve, me limpié el sudor de la frente y miré. Era una camioneta. No la vieja de mi padre, era otra, más nueva, blanca. El corazón se me apretó. El vehículo se detuvo cerca del portón principal. La puerta se abrió y mi padre bajó. Estaba diferente, más limpio, afeitado, ropa nueva, camisa azul claro, pantalón de vestir, zapatos boleados. Sostenía un paquete en las manos. Me quedé parada, sosteniendo el mazo.
Caminó despacio hasta la cerca donde yo estaba. Se detuvo del otro lado, se quitó el sombrero. «Hola, hija». No respondí de inmediato. Solo lo miré. En los últimos 2 años había aparecido 3 veces. La primera vez, 6 meses después de aquella plática en el portón. Llegó pidiendo ver a sus nietas. Yo lo dejé, pero me quedé cerca todo el tiempo. Trajo dulces. Las niñas estaban desconfiadas. María se escondió detrás de mí. Juana lo miró con frialdad. Se quedó media hora. Se fue. La segunda vez fue en el cumpleaños de María. Trajo un regalo, una muñeca de trapo. María la aceptó, pero no jugó con él. Le dio las gracias y se retiró. La tercera vez fue en Navidad. Trajo un panqué. Se sentó en el corredor. Intentó platicar, pero las palabras no fluían fácil. El pasado pesaba demasiado. Y ahora, aquí estaba de nuevo. «¿Qué quieres?», pregunté con voz neutra. «Vine a verte, a ver cómo estás». «Estoy bien, trabajando». «Ya veo», miró a su alrededor. «El rancho está bonito». «Cambió bastante». «Cambió porque nosotros trabajamos. Yo, Alberto y las niñas». Él asintió. «Lo sé. Y yo vine a darte las gracias». Fruncí el ceño. «¿Gracias por qué?». Respiró profundo. «Por haberme perdonado, por no haber cerrado la puerta por completo. Sé que no lo merezco, sé que te lastimé de una forma que no tiene remedio, pero me diste una oportunidad, y eso cambió mi vida». Me quedé en silencio. Él continuó. «Después de que te fuiste, me quedé solo en esa casa. Y me di cuenta de lo que había hecho, no solo contigo, sino con tu madre también. Me aproveché de ella, tomé lo que era suyo y fingí que era mío. Viví una mentira toda la vida. Su voz falló. Y cuando me perdonaste, cuando dijiste que el portón no iba a estar cerrado, decidí cambiar, busqué al párroco, comencé a ir a la iglesia, le pedí ayuda al padre, comencé a trabajar de nuevo», levantó sus manos callosas. «Hice unos trabajos por aquí y por allá, arreglando cercas, limpiando terrenos. Junté dinero, compré esta camioneta vieja, y ahora puedo mantenerme solo». Extendió el paquete. «Traje esto para ti». Vacilé, después lo tomé. Lo abrí despacio. Dentro había un álbum de fotos viejo. Lo reconocí de inmediato. «Es de tu madre», dijo bajito. «Fotos de ella cuando era joven, con su padre, contigo de bebé. Guardé todo esto este tiempo. Pensé que querrías tenerlo». Abrí el álbum. La primera foto era de una mujer joven, hermosa, sonriendo a la cámara. Mi madre, Carmen. Apenas recordaba su rostro, pero allí estaba, viva, real. Las lágrimas vinieron sin avisar. «Gracias», susurré. Él asintió con la cabeza. «Y quería pedirte otra cosa». Lo miré. «Sé que no tengo derecho, pero ¿será que de vez en cuando puedo venir aquí? No para molestar, solo para ver a las niñas, para intentar ser un mejor abuelo, aunque sea poco, aunque sea tarde». Respiré profundo, miré a aquel hombre, mi padre, que me lastimó tanto, que me quitó todo, pero que ahora estaba intentando, a su manera torcida, arreglar lo que rompió. Perdonar no había sido fácil, y todavía no lo era, pero había aprendido una cosa en estos 2 años. Guardar rencor solo me ataba al pasado, y yo tenía un futuro que construir. «Puedes venir», dije, «pero con una condición». «¿Cuál?». «No vienes como dueño, no vienes como quien manda, vienes como visita y respetas las reglas de mi casa. Si las niñas no quieren platicar, no las obligas. Si yo digo que no es un buen día, te vas. ¿Entendido?». Él asintió rápido. «Entendido, y prometo respetar». «Entonces está bien». Él sonrió, una sonrisa pequeña, avergonzada, pero sincera. «Gracias, hija». Se dio la vuelta para irse. Se detuvo. Me miró de nuevo. «Tu madre estaría orgullosa de ti, de lo que construiste aquí, de la mujer en la que te convertiste».
Las palabras me golpearon en el pecho. Subió a la camioneta y se fue. Me quedé allí, sosteniendo el álbum, con las lágrimas mojando las páginas viejas. Mi madre, Carmen, que murió demasiado pronto, que nunca vio a su hija crecer, que vio su herencia robada. Pero ahora, finalmente, aquella tierra había vuelto a donde siempre debió estar, y yo iba a honrar su memoria, trabajando esa tierra con dignidad, criando a mis hijas con amor, enseñándoles que perdonar no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Volví a casa al final de la tarde. Alberto estaba en el corredor arreglando una silla de montar. Juana preparaba la cena. María dibujaba de nuevo. «Mamá, ¿vino el abuelo?», preguntó Juana cuando me vio. «Vino. Me trajo unas fotos de su abuela. ¿Y lo dejó quedarse?». «No. Solo entregó las fotos y se fue, pero le dije que puede volver, si quiere conocerlas mejor». Juana frunció el ceño. «No sé si quiero conocerlo». «Y no tienes que hacerlo», respondí. «Nadie te va a obligar. Pero si un día cambias de opinión, el portón está abierto». Pensó por un momento. Después volvió a la estufa. Alberto me miró desde el corredor. «¿Estás bien?». «Sí», respondí. «Estoy cansada, pero estoy bien». Me senté a su lado. Le mostré el álbum. Él lo hojeó despacio, mirando cada foto con atención. «Tu madre era muy guapa». «Lo era. ¿Y tú saliste a ella?». Sonreí. Nos quedamos en silencio un rato. El sol bajaba naranja en el horizonte. El viento mecía las ramas del mango. Las gallinas volvían al gallinero. «¿Sabes en qué estaba pensando?», dijo Alberto. «¿En qué?». «Que deberíamos plantar árboles, allí frente a la casa, unos naranjos o más mangos, para que den sombra, y para que cuando tus nietas crezcan puedan comer fruta directo del árbol». «Mis nietas». La idea me llenó de calidez. «Es una buena idea». «Entonces los plantamos el mes que viene». Trato hecho. Volvió a trabajar en la silla. Yo me quedé allí, mirando el atardecer, sintiendo el cansancio bueno de quien trabajó todo el día, y pensé en todo lo que había pasado. 2 años atrás, estaba perdida en un camino de tierra, sin rumbo, sin esperanza, cargando a 2 hijas hambrientas y con el corazón destrozado. Hoy tenía tierra, tenía casa, tenía un propósito. Había aprendido a perdonar, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Había aprendido que recomenzar no significa olvidar el dolor. Significa elegir no dejar que te destruya. Y había aprendido que, a veces, Dios cierra puertas, pero abre portones. Y del otro lado, uno encuentra no solo refugio, encuentra la oportunidad de florecer de nuevo. Aquella noche, después de la cena, me senté con las niñas en el corredor. Les mostré el álbum, les conté historias de la abuela que nunca conocieron. Hablé de la casa en Santa Rita, de la tierra que era nuestra por derecho, de cómo todo se perdió y después se reencontró. Juana escuchaba en silencio. María hacía preguntas. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí para siempre?». «Si Dios quiere, sí. Y ya nunca vamos a pasar hambre». «Nunca más, mi amor. Mientras yo tenga fuerza para trabajar, ustedes nunca van a pasar hambre». María apoyó la cabeza en mi hombro. «Me gusta aquí, mamá». «A mí también, hija. A mí también». Juana me miró. «Mamá, ¿usted cree que un día yo voy a poder llevar este rancho sola, igual que usted lo hace?». Mi corazón se... «No solo lo vas a lograr, sino que lo vas a hacer mucho mejor que yo, porque vas a tener lo que yo no tuve, alguien que te enseñe desde chamaca, y nunca vas a tener que rogarle nada a nadie, porque esta tierra es tuya, por derecho, por sangre, y nadie te la volverá a quitar». Ella sonrió, y en esa sonrisa vi el futuro. Vi a una mujer fuerte, entrona, dueña de su propio destino. Vi todo lo que yo quise haber sido, y todo en lo que ahora me estaba convirtiendo. Cuando las niñas se durmieron, salí al corredor una última vez. Alberto estaba ahí, fumando su cigarro de hoja,
mirando las estrellas. Me senté a su lado. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo él. ¿Otra vez?, bromeé. Él sonrió. Estaba pensando que en unos años, cuando yo ya esté muy viejo para el trabajo, tú vas a llevar este rancho sola. Sola no. Las niñas me van a ayudar. Es verdad, pero aún así, tú vas a ser la dueña, la patrona, la mujer que manda. Me quedé en silencio. ¿Y sabes qué más?, continuó. Mi padre estaría orgulloso de haberte visto llegar, de haber visto a la hija de doña Carmen volver a la tierra que siempre fue suya. Lo miré. ¿Y tú qué piensas? Él me devolvió la mirada. Yo pienso que eres la mujer más fuerte que he conocido, y creo que esta tierra tiene mucha suerte de tenerte. Sus palabras me dieron calor por dentro. Gracias, Alberto, por todo, por haberme recibido, por haberme contado la verdad, por haberme tratado como persona cuando yo no me sentía nada. Siempre fuiste alguien, dijo él serio. Solo necesitabas recordarlo. Nos quedamos ahí, en silencio, hasta que se terminó el cigarro. Luego se levantó, apoyado en su bastón. Me voy a dormir. Mañana el día empieza temprano. Siempre empieza temprano, respondí. Él entró, yo me quedé. Miré hacia el cielo, hacia las estrellas que parecían infinitas, y susurré bajito, como si estuviera hablando con alguien que ya no estaba. Mamá, lo logré. Recuperé nuestra tierra, crié a tus nietas con dignidad y aprendí a perdonar. El viento meció los árboles y por un instante juré que sentí una respuesta, un susurro suave, una paz que me llenaba el pecho. Como si ella me estuviera diciendo, siempre supe que lo lograrías, mi hija, siempre lo supe. Me levanté, me limpié las lágrimas, entré a la casa y cuando me acosté en la cama, al lado de mis hijas que dormían tranquilas, sentí algo que no sentía hacía mucho, mucho tiempo. Gratitud, no por el dolor, no por el sufrimiento, sino por haber sobrevivido, por haber encontrado fuerzas donde creía que no las tenía, por haber descubierto que volver a empezar es posible. Siempre lo es, siempre que uno elija no rendirse. Y esa noche, bajo el techo que ahora era mío, en la tierra que ahora era mía, al lado de las hijas que eran mi razón de vivir, finalmente dormí en paz, porque por primera vez en la vida no le tenía miedo al mañana, tenía esperanza, y eso, descubrí, era todo.